Mientras viva, seré un profundo convencido de la grandeza de ayer, de hoy y de siempre de los oaxaqueños. Nos sobra talento, una condición indispensable seguramente es brincar los cerros para conocer, recorrer mundo. Un ejemplo claro y concreto de esta valía en los mexicanos y oaxaqueños de siempre es el doctor Eduardo Castellanos Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida esta tarde y cuya amistad presumimos públicamente desde hace muchos años. Estamos emparentados generacionalmente. Eduardo, querido, bienvenido al programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión, gracias a la generosidad de nuestro director general, Raúl Castellanos Hernández. Muchas gracias, Alfredo. La verdad es que es un gusto platicar contigo siempre, es una conversación nunca interrumpida a través de los años y te agradezco mucho la oportunidad de platicar ahora esta tarde. A partir del reconocimiento, admiración y respeto que siempre te he profesado como amigo hermano, quiero comentar a nuestros televidentes esta tarde que te has dedicado a abrevar en la fuente del conocimiento universal. En Oaxaca, egresado de la gloriosa universidad, todavía no autónoma en ese entonces, Benito Juárez de Oaxaca, de la Universidad Nacional, ¿no? Una de las 100 mejores del mundo, para que dimensionen la trascendencia del paso de Eduardo por estas instituciones, pero también de una institución obligada en el mundo para abrevar en las fuentes originarias del conocimiento, la Universidad de la Sorbona en París. Yo te ruego que nos hagas una brevísima semblanza para poder abordar muchos temas, aunque uno central, en torno de los grados académicos que has obtenido. Gracias, muy amable, Alfredo. La verdad es de que pasa cada vez que me invitan a dar un curso o a participar en algún congreso, en algún seminario, acá o en algún otro lugar del continente o por otros lados, y entonces pues tengo que dar mi nota curricular. Claro. Yo soy egresado de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, donde estudié la secundaria y la preparatoria. Y después me fui a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Derecho, tengo mi licenciatura en Derecho, y después, por razones laborales, me di cuenta que era muy importante que yo conociera algunas cuestiones de gestión administrativa, y esto me impulsó a hacer la maestría en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México, con la gran ventaja de que mis compañeros de la maestría eran ejecutivos de empresas del corredor Toluca-Lerma, que desde esa época ya era la parte de mayor crecimiento económico del país, como lo es también Nuevo León o como lo es Jalisco o Puebla. Claro. De tal manera que mis condiscípulos eran ejecutivos de empresa. Altos ejecutivos. Y esto fue muy formativo, claro, muy interesante, no solo por lo que me decían mis profesores, sino por la experiencia compartida con mis compañeros. De ahí me fui, obtuve una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y me fui a la Universidad de París, donde llevé clases. Como igual que en la Universidad Nacional Autónoma de México hay diferentes campus, claro, Ciudad Universitaria, la FES Acatlán, la FES Aragón, etcétera. A mí me tocó llevar clases en primer lugar en la Sorbona de París, pero también a la otra cuadra, en París 1, en Panteón Sorbona, claro, y un poquito más lejos, cerca del Bois de Boloña, en la Universidad de París 9, Dauphine. Y ahí tuve la enorme oportunidad y la gran ventaja de tener profesores formidables. Destaco dos de ellos,
Lucian Esfés, que fue mi director de tesis de doctorado en envidia. estudios políticos y que murió hace un par de años, el maestro Esfés, pero él murió siendo profesor emérito de la Sorbona de París. Me referiré más adelante, aparte de la obra, si nos da tiempo, de la obra de Lucian Esfés. Y mi otro profesor fue Jacques Attali. Jacques Attali, que después tuvo cargos muy importantes en la Unión Europea, ha tenido cargos muy importantes en la Unión Europea. En esa época él era el consejero especial del presidente François Mitterrand. Yo llegué Nada más. y empezaba la cuarta transformación francesa de esa época, Así es. porque el 10 de mayo de 81, por primera vez, un presidente socialista acababa de ganar las elecciones venciendo a un candidato de derecha, al presidente en funciones, Valéry Giscard d'Estaing. Y entonces yo llego en el momento del cambio político, de la alternancia de la droite a la gauche en Francia, y mis maestros son, en el doctorado en estudios políticos, son asesores inmediatos y cercanos del presidente François Mitterrand. Pero lo curioso es que cuando estudio después el doctorado en Economía y Gestión, allí mismo en la Universidad de París, mis maestros eran profesores neoliberales, reaganianos y thatcherianos. Claro. Estoy hablando de la época de Ronald Reagan Así y de es, Margaret de Margaret Thatcher, Thatcher, y es claro. el momento del neoliberalismo de mayor presencia mundial y en las economías occidentales. Y mi profesor de teoría del gasto público fue uno de los profesores, de los economistas neoliberales más reconocidos en Francia en este momento, que es Guy Terny. Guy Terny Claro. es autor, ya para esa época era autor de otro libro clásico, como el libro al que me voy a referir, de Lucian Esfés, nada más que desde la otra perspectiva neoliberal, que era la teoría del gasto público. Claro. Y de Guy Terny. Y el libro de Esfés, ¿cuál era? Era la critique de la decisión politique et administrative. La crítica de la decisión política y administrativa. ¿Por qué? Porque si uno va a una tienda de autoservicio y encuentra un libro sobre cómo dirigir una empresa, vamos a encontrar una infinidad de autores muy interesantes, claro, y muy útiles sobre cómo dirigir una empresa, su propia empresa, la pequeña empresa, la gran empresa, y hay infinidad de libros sobre cómo tomar decisiones óptimas, lo que aprendí en la maestría en administración de empresas, con el criterio de la segunda derivada, uno puede, matemático, el criterio matemático de la segunda derivada, puede uno encontrar el óptimo de lo que uno quiera, de la producción o de la inversión en publicidad. De la propia vida incluso. Y de manera matemática. Sí. Eso para la empresa privada, claro, pero para la empresa pública, para el sector público, quiero decir, no lo hay. El libro de Lucian Esfés se refiere a eso. Cómo tomar las decisiones políticas y administrativas y cuál es la lógica interna de la decisión, claro, a tomar y la mecánica para llegar, pues, a la decisión óptima, ¿no? En el ámbito público. Y bueno, pues sobre eso fui yo trabajando, y mi tesis de doctorado en esa época, escrita en el doctorado en estudios políticos, es sobre la relación entre el plan nacional y los planes regionales de desarrollo. Se empezaba lo que se llamó en su momento le Grand Affaire du Septennat, el gran asunto del septenio del presidente Mitterrand, porque en esa época, claro, eran de 7 años el periodo. Y además se religió. Y además se religió. Claro. Pero además, te voy a contar una anécdota. El presidente Mitterrand, al igual que el presidente López Obrador, fue varias veces candidato a la presidencia. Alcanzar la presidencia. Incluso fue opositor de Charles de Gaulle en elecciones presidenciales. Y después perdió ante de Gaulle y después perdió ante Giscard d'Estaing, claro, en una anterior. Pero después es Giscard d'Estaing el que pierde frente a Mitterrand. Pero siendo muy joven,
después de haber sido resistente, porque formó Mitterrand parte de estuvo la en la resistencia. Él fue el ministro más joven de la restauración después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue ministro de antiguos combatientes, François Mitterrand. Y intenta ser candidato presidencial, y cuando viene la reforma constitucional que lleva a la constitución de la Quinta República Francesa, la constitución vigente de 1958, expedida por el presidente de Gaulle, y que le encarga a un académico, a Michel Debré, profesor de Derecho Constitucional, le encarga hacer la constitución de la Quinta República. Si hay unos minutos, yo diría que la Constitución de la Quinta República es de alguna manera inspirada fuertemente por la Constitución de Weimar, alemana, de 1919, por el aspecto de gobierno semipresidencial que tiene su origen en la Constitución de Weimar, y que desde luego queda perfectamente plasmado en la Constitución francesa de 58 de la Quinta República. El caso es que François Mitterrand, que viene de la experiencia política parlamentaria francesa de la Cuarta República, y que en Europa, vamos, todos los países son parlamentarios, son democracias parlamentarias, a diferencia de los países latinoamericanos, que tomamos el modelo presidencial de los Estados Unidos y lo ajustamos a lo que necesitaban las élites nativas. Lo tropicalizamos. Tropicalizamos el presidencialismo norteamericano, esa es la palabra exacta. Sí, claro. Y entonces allí las élites nacionales de cada país que se fue independizando fue asegurando la manera de mantenerse en el poder y de ejercerlo como siempre, como ha sucedido, y esa es la historia latinoamericana, que el realismo mágico de la literatura del boom latinoamericano puede retratar fielmente. O ha retratado fielmente, ¿no? No ha requerido de mayor imaginación, simplemente ha descrito la realidad. Así y con eso mágica y hechicera. Ha sido suficiente. El caso es de que el presidente Mitterrand, en esa época, el joven político opositor François Mitterrand, escribe un libro demoledor en contra de la Constitución de 58, que se llama Le Coup d'État Permanent, diciendo, la tesis central es que la Constitución de 58 era un golpe de Estado permanente. Y la paradoja de la vida es que, de la vida política francesa, pero de la vida política en general, es que con esa Constitución que él denunció como del golpe de Estado permanente, gana el poder, va a llegar al poder, y además se va a reelegir, a sostenerse con base en la Constitución, pero además va a gobernar con un gobierno democrático, obviamente, por supuesto, y además le toca vivir la cohabitación a la francesa. Así es. ¿En qué consiste la cohabitación a la francesa? Que nosotros hubiéramos podido tenerla sin duda en México para efectos de gobierno local de la Ciudad de México, y a ello me voy a referir más adelante. El presidente de la República Francesa, cuando tiene mayoría en la Asamblea Nacional, puede nombrar libremente de entre su bancada a un correligionario como primer ministro. Así es. Pero cuando pierde la mayoría, y eso le sucede al presidente Mitterrand, tiene que nombrar a un miembro del grupo parlamentario mayoritario, obviamente opositor al suyo, lo tiene que nombrar primer ministro. Y entonces esta es la sabiduría, la estrategia y la habilidad política de François Mitterrand, que además tiene, al primero que nombra es a Edouard Balladur, que es el primer ministro de droite en un gobierno donde hay un presidente de gauche, un primer ministro de derecha con un presidente de izquierda. Y
pero además con una trascendencia universal, como contrapoder, como equilibrio del poder. Porque lo que manda es el electorado. La gran ventaja es que quien sanciona al presidente y le quita la mayoría es el electorado. Por supuesto. Y entonces el presidente es respetuoso de esa voluntad general expresada en la Asamblea Parlamentaria, representante de la soberanía nacional, obedece y nombra a un primer ministro de derecha. Pero además, fíjate que después llega a ser primer ministro Jacques Chirac. Así es. Jacques Chirac. Claro. Que en esa época había la acumulación de mandatos en Francia, donde tú podías ser presidente municipal, diputado y primer ministro. Claro. ¿No? Yo recuerdo, a mí me sorprendió mucho, porque cuando yo llegué a Francia y acaba de ganar la presidencia François Mitterrand, Gaston Defferre, que era el ministro del Interior, era al mismo tiempo el maire de Marsella, el presidente municipal de Marsella. Y Pierre Mauroy, que fue en los primeros gobiernos de Mitterrand, fue el primer ministro, era alcalde de Lille, era el presidente municipal de Lille, porque había la acumulación de mandatos. Claro. Por eso después Chirac es presidente municipal de París y al mismo tiempo primer ministro. Y de droite. De droite. Y además dirigente nacional de su partido. Claro. Opositor al partido del presidente de la República. Esto, imaginémonos aquí, por ejemplo, que el presidente López Obrador nombrara, vamos a decir, el equivalente al primer ministro. En el sistema presidencial no hay primer ministro. Secretario de Gobernación. Pero el equivalente sería el secretario de Gobernación, que nombrara a quien te gusta, que nombrara a un dirigente del Partido de Acción Nacional, al anterior candidato presidencial de Acción Nacional, o al anterior candidato presidencial del Partido de Revolución Institucional. Así es. Ese sería un poco más difícil porque aquí tiene menor presencia parlamentaria, pero la primera minoría parlamentaria en Cámara de Diputados en este momento, ¿no?, es Acción Nacional, y sin duda que en este hipotético escenario parlamentario sobre el que estamos elucubrando, o estoy elucubrando, sin duda sería un panista el que podría llegar de secretario de Gobernación, entre comillas, primer ministro, de un presidente de izquierda, el presidente López Obrador. Pero bueno, estas son las cuestiones. Cuando yo doy clase de Derecho Constitucional, por donde me inviten, y que por fortuna me invitan de muchos lados, o voy a congresos, a seminarios, y explico esto. Esto no es academia, esto no es solamente una especulación académica, esto fue real en praxis México, política, pero además estuvo en el texto de la Constitución mexicana, por supuesto, de 1993 a 1996. Así es. Porque en la reforma constitucional para efecto de gobierno local de la Ciudad de México se estableció el modelo semipresidencial a la francesa de la cohabitación de la que he estado platicando, toda vez que el presidente de la República tendría que nombrar, o hubiera tenido que nombrar, si es que ese texto constitucional hubiera entrado en aplicación, estuvo vigente, pero no entró en aplicación, y ahorita explico por qué. Hubiera tenido que nombrar jefe del Distrito Federal, como se llamó en esa época, a alguien del grupo parlamentario mayoritario en la Asamblea de Representantes, como se llamaba en esa época, del Distrito Federal, o a un diputado del Distrito Federal del grupo parlamentario mayoritario en la Asamblea del DF, o a un senador de la República de ese grupo parlamentario. No se dio, estuvo vigente de 93 a 96, estuvo en el texto de la Constitución. Pero viene entonces las reformas de 1996 del presidente Zedillo. Uno de mis libros, yo creo que el libro más grueso es sobre las reformas de 96, y se abandona el modelo de gobierno local de la Ciudad de México de tipo semipresidencial y se opta por el modelo constitucional
presidencial con elección directa del jefe de gobierno. Deja de llamarse jefe del Distrito Federal, ahora se llama jefe de gobierno, y lo demás pues es historia bien conocida. Gana la elección el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y después el licenciado López Obrador. Así es. Eduardo, a partir de esta realidad, con sustento teórico riguroso, se ha buscado desde hace tiempo impulsar en México una nueva constitución, la segunda vuelta, un régimen semiparlamentario. A la luz de esta experiencia tuya, pros y contras, y si sobre todo representan soluciones reales, eficaces y eficientes en México, en esta realidad singular que vivimos en Latinoamérica. Gracias, bro Bob. Tu pregunta es toda una provocación para que yo me pronuncie con respecto a las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación de la República. Así es, efectivamente. Fíjate que el año pasado vine a Oaxaca a un seminario que organizó el Congreso del Estado. Con motivo, yo cada año vengo a Oaxaca a las cuestiones conmemorativas de la Constitución del Estado de Oaxaca. Sí, claro. Y escribí ahí un artículo sobre la reforma constitucional de Oaxaca a la luz del nuevo contexto político del país. Después, cuando regresé a México, me di cuenta que podía yo ampliar lo que yo había visualizado de manera local, oaxaqueña, como oaxaqueño que soy, lo podía yo extender a las constituciones locales de todo el país, que era la misma situación, cómo enfrentar las reformas constitucionales nacionales del gobierno del presidente López Obrador. Y entonces publiqué un artículo que está en mi próximo libro, pero está ya publicado en la revista de Administración Pública. Debe ser, no recuerdo el número de la revista, pero cualquiera lo puede encontrar. Googleando. Googleando la revista de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, del INAP, sobre las constituciones locales en la Cuarta Transformación de la República. Y esto implica, en primer lugar, analizar las constituciones, las reformas constitucionales de la 4T, desde esta perspectiva, no solo de forma de gobierno, sino además desde una perspectiva del cambio político y social que anuncia la propia Cuarta Transformación. De tal suerte que en rigor académico, tenemos que analizar los alcances de las reformas constitucionales que hasta este momento ha aprobado la Cuarta Transformación y que, desde luego, ponerlas de manera comparada con otras cuartas transformaciones. Yo debo decirte, regreso de nuevo a mi vida académica. No es nada nuevo. Por supuesto. A mí, toda proporción guardada y con una cierta licencia en el análisis, el gobierno de François Mitterrand fue la cuarta transformación, entre comillas, francesa, en ese momento, pero me quiero referir a otra cuarta transformación que también todos hemos observado con enorme interés y que uno de los protagonistas, así como Lucián Esfés y como Yaga Attali fueron mis profesores, el protagonista central o uno de los protagonistas centrales de esta otra cuarta transformación también fue mi profesor en el postdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas que cursé en la Universidad de Alcalá de Henares en España hace 3 o 4 años. Me refiero desde luego a Virgilio Zapatero. Virgilio Zapatero fue el ministro de Relaciones con el Parlamento durante todos los gobiernos de Felipe González. ¿Y por qué es esto importante? Porque el gobierno socialista de Felipe González, que originalmente había tenido una bandera republicana, es un gobierno que se adapta y adopta la monarquía parlamentaria española con el PSOE y además logra, a él le toca la fortuna y el mérito de incorporar a España a la Unión Europea. Y entonces todo el andamiaje legislativo de España
que fue necesario actualizarlo para efecto de ajustarlo a la normatividad europea, va a ser regulado o va a ser cabildeado o armado por Virgilio Zapatero frente a los partidos presentes en las familiar de José Luis. Creo que no sé no conozco el parentesco, no lo sé, la verdad no lo sé. Lo que sí puedo presumir es que fue mi profesor que estaba ahí estaba yo en clases con él. Claro. Además de que están los libros de él, el arte de legislar es un libro que me ha sido muy útil para efecto de mi libro publicado por Editorial Flores, y si tú me permites un comercial para hablar de mi libro, Técnica Legislativa, Control Parlamentario y Gobiernos de Coalición, publicado por Editorial Flores aquí en México. Excelente. Y claro que olvidé de decir hace rato, y regreso un poco al hecho de que es una gran satisfacción que mi primer libro lo publicó después de la traducción de mi tesis de doctorado, el rapport entre el Plan Nacional y el Plan Regional, en Francia, lo traduje, y en México lo publicó la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y ese libro, la relación entre el Plan Nacional y planes regionales de desarrollo, pues lo conocieron en esa época pues todas las universidades de Anuyes, porque obviamente a donde primero envió la Universidad de Oaxaca ese trabajo publicado por ellos fue a las universidades, al organismo rector de universidades. Entonces regreso pues porque por estar platicando de otras anécdotas me voy perdiendo. Regreso a la pregunta tuya de las reformas constitucionales. Tendríamos pues que comparar la envergadura de las reformas constitucionales en nuestro país para lograr un cambio que fuese un salto adelante y no una regresión de toda la estructura político, administrativa, institucional del país, para hacer realidad esa cuarta transformación, que pues bien a bien no hay una especificación clara, ni cuantitativa ni cualitativa, ya no digamos en el discurso, en el discurso político del entonces candidato presidencial, sino en el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno y en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales regulados por la Ley de Planeación. De tal manera que viene allí, y abro un paréntesis para referirme al presidencialismo mexicano de facultades metaconstitucionales que regresa por sus fueros cuando el presidente de la República tiene mayoría en ambas cámaras, porque el gobierno dividido desde 1997 hasta 2018, en que el presidente de la República no tiene mayoría en las cámaras, y por lo tanto esto implica esa, vamos a llamarle entre comillas, parlamentarización del presidencialismo mexicano vía la creación de organismos constitucionales autónomos. Algunos ya existían, pero viene la explosión, su fortalecimiento y consolidación, la ampliación en número y la consolidación en su naturaleza misma de esos organismos constitucionales autónomos, y la creación de otros que podríamos llamar semiautónomos, con una gran variedad en esa semiautonomía, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar para entrar a esos detalles técnico-constitucionales. Regreso a las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación. ¿De qué estamos hablando? Me voy al anecdotario. Hace 20 días, hace un mes, estuvimos en un congreso un congreso nacional de Derecho Constitucional, pero auspiciado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que nuestro presidente iberoamericano es Diego Valadez, y el presidente de la sección México es José María Serna de la Garza.
Valadez, un enorme constitucionalista mexicano, y José María Serna de la Garza, un estudioso del federalismo mexicano, yo diría que el número uno de los estudiosos de nuestro federalismo. Y estábamos allí en Monterrey hace un mes, habrá sido, en el Congreso de Derecho Constitucional, y cerró el Congreso en la sesión de la mañana del último día, la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Y ella fue a exponer justo ese tema que tú me acabas de preguntar, las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación. Y yo estaba con un colega español de la Universidad de Granada, que por cierto al final de esa sesión me invitó a ir a Granada, y yo espero que ahora a fin de año, que tengo un congreso de Derecho Administrativo en Salamanca, España, pues me voy a saltar de Salamanca a Granada para ir a la Alhambra. El compromiso que estoy platicando, que adquirí esa mañana. ¿Y cómo lo adquirí? Olga estaba platicando las reformas de la 4T, ella en su papel de secretaria de Gobernación. De primera ministra. De primera ministra, pero de un gobierno presidencial. Así es. Y yo le estaba traduciendo a nuestro colega español, pues las ventajas y las desventajas de cada uno de los temas que ella iba tratando. Cuando iba hablando de Guardia Nacional, cuando iba hablando de la reforma al artículo 2 constitucional por los grupos afro-mexicanos, cuando iba hablando de la reforma en materia penal, etcétera. ¿Y qué cosa que queda claro de ver el conjunto de reformas de la 4T? Que fue una de las cuestiones que el candidato presidencial en campaña durante 18 años pues no tuvo el cuidado de preparar con detalle. Así es. Preparó otras cuestiones. Se evidencia la improvisación. Preparó otras cuestiones que son muy útiles para efecto de control político. No sé si nos vaya a dar tiempo en esta conversación de entrar a esos detalles. Si no, pero continuamos después. Habrá algún día que la podremos continuar. Y si no, van a estar mis 2 libros que tengo en este momento en el horno. Mi libro sobre el presidencialismo de las facultades metaconstitucionales durante la Cuarta Transformación, y mi otro libro sobre temas misceláneos de gobierno y administración pública durante la Cuarta Transformación. Eduardo, a mí me ocupa y preocupa como licenciado en Derecho, como politólogo también, tengo la maestría en Derecho y Política Electoral, ¿no? Me ocupa y preocupa una similitud, ¿no? Que se repite en la historia presidencial de México, guardadas las debidas proporciones, entre el modelo neoliberal impulsado por los Chicago Boys, friedmanistas, ¿no? Y con Carlos Salinas de Gortari y con el propio presidente López Obrador. La inocultable presencia de asesores de ascendencia extranjera, nacionalizados mexicanos, pero con una alta carga de intereses globales. Joseph Marie Córdoba, ¿no? John Milton Ackerman, hoy en día. ¿A qué atribuyes que los presidentes, los gobernadores, incluyendo a los de Oaxaca, no se apoyen en mexicanos de nacimiento y de toda una historia de vida nacional, pero además con una visión global, que entienden nuestra realidad regional, que entienden nuestra idiosincrasia? Porque los de origen extranjero, por más que investiguen, no sienten, ni aman, ni respetan a México. Gracias por la pregunta, porque da la oportunidad de referirse al racismo social que hay en la sociedad mexicana. Lamentable y doloroso. Porque da la oportunidad de referirse a la forma como los nacionales que tenemos origen indígena, a mucho orgullo
Por en supuesto. el caso tuyo y mío, Claro, por supuesto. que tenemos rasgos indígenas, Pues nos parecemos a Juárez, nada Claro. más ni nada menos. y a mucho orgullo también, no somos valorados de la misma manera que un güerito Ah, sí. de ojos azules, Así ¿sí? es. y de cabello rubio, Sí. Que no me refiero solamente a los que han nacido en México de padres con esas características étnicas, Así es. raciales, sino además importar de fuera Así es. a gente que, si bien algunos de ellos pudieran arraigarse en nuestro país, Claro, interiorizarse claro, de lo claro. que pasa en nuestro país, por razón natural, como tú lo acabas de decir, no tienen la misma sensibilidad, el mismo interés, La misma el mismo visión. compromiso, Así es. la misma información, Así es. la misma filosofía Por de supuesto. gobierno y de atención de los asuntos públicos, económicos, institucionales, Claro. etcétera, del país con respecto a los diferentes temas que la vida pública del Así país nos pone enfrente. Sí creo que esto es en demérito de la eficacia, de la eficiencia y de la efectividad que esos grupos de asesoría importados Así es. tienen al final de cuentas en la resolución de los asuntos públicos nacionales, nativos Claro. nuestros. ¿Por qué es esto importante? Porque solo en la medida en que uno vive la problemática, Claro. ve uno las opciones de adopción y de adaptación de las medidas externas. Sí. Mira, yo he sido estudiante de la Universidad de París. Claro. Yo estudié en Londres, en el Hammersmith and West London College. Estudié En Colorado. Niza. Acabo de estudiar mi postdoctorado en regímenes políticos comparados en la Universidad de Colorado, en el campus Colorado Springs. En Alcalá de Henares ya me he referido. Claro. Pero en alguna época, al inicio de mi estancia en Francia, hace ya muchos años, no me preguntes cuántos, porque... Aún somos jóvenes, es lo importante. Porque yo me sigo sintiendo joven. Claro. En el CERAM estudié en el Centro d'Enseignement et de Recherche Appliquée au Management, cerca de Niza. Claro. Y entonces pues tenía yo a tiro de piedra el casino de Monte Carlo, Por y supuesto. de vez en cuando pues me iba Te yo a dabas echar tus mis escapadas. moneditas ahí a las maquinitas, porque costaba 50 euros entrar Vaya. a la sala de las grandes Sí, apuestas. pues sí. Eran francos en esa época, eran Claro. 50 francos en esa época, y pues ya a la sala de las grandes apuestas nunca entré, pero sí te puedo decir que la sala de el primer salón del Casino de Monte Carlo, donde estaban en esa época las maquinitas tragamonedas, ese sí lo recorriste. recorrí todas las maquinitas, porque Claro. un día gané, y entonces todo lo que mira, qué interesante. todas las monedas que gané, pues las volví a perder ese mismo día, pero el gusto ya no me lo Ilusionado. quita nadie, y 40 años después lo puedo platicar como una anécdota Claro, de juventud. así es. Entonces, vayamos pues cerrando esta pregunta tan interesante que acabas de plantear. No es lo mismo adoptar y adaptar desde la perspectiva nacional Eso es. que tratar de adaptar y adoptar viniendo del extranjero a Así es. decir que- Son dos visiones totalmente diferentes y hasta encontradas muchas Claro, veces. Porque a mí me parece que todas esas cuestiones que yo aprendí en Francia, en Londres, en Estados Unidos, en España, que yo las veo, te debo comentar que la primera moción de censura que tuvo el gobierno de este primer ministro español, se me escapa el nombre, que acaban de defenestrar hace poco más de un año, la primera moción de censura, una de nuestras experiencias de clase fue ir a las Cortes, y casualmente ese debate en las Cortes españolas, donde
este primer ministro, se me escapa el nombre, defiende su cargo y esa vez gana, a la segunda pierde y es cuando entra el actual primer ministro. A nosotros nos tocó verlo en vivo y a todo color, en vivo y a todo color. Bueno, pues cierro entonces la respuesta mía diciendo que sí es muy importante que a los académicos nacionales, que a los mexicanos, que el propio gobierno mexicano a través de CONACYT nos ha dado la oportunidad de ir al extranjero, en su formación, ha invertido en nosotros, bueno, que podamos ser reconocidos, valorados, y devolver al pueblo lo aunque que el pueblo no tengamos les ha dado. Esos apellidos que les rimbombantes. gusta, rimbombantes de consonancia extranjera, ¿no? Claro. Eduardo, querido amigo, hermano, muchas gracias por esta interesante charla, ¿no? Con muchas anécdotas en tu historia de vida. Resultan muy ilustrativas para mí, te lo agradezco, y obviamente para nuestros televidentes, por el sustento de una amplísima y sólida formación académica, ¿no? Que sea la primera de muchas charlas de amigos, para los amigos, entre pares, como se dice en lenguaje académico, ¿no? Totalmente entre pares, entre colegas, porque tú tienes tu maestría en cuestiones electorales y yo ahí sí no tengo maestría, pero tengo una especialidad en justicia electoral que obtuve en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fui alumno un par de años y de donde salieron los 3 tomos de temas de derecho procesal electoral, que fue uno de los trabajos con los que justifico ser investigador nacional. Bueno, te necesitamos que consolides ese grado, ¿no? Como investigador con estos 2 nuevos libros que están por salir a la luz pública. Muchas gracias por su preferencia a este programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Gracias nuevamente, Eduardo. Hasta la próxima.